Hola, muy buenas. En este siguiente video se hablará sobre lo que son las lecturas y escritura de datos. Esto se define como la estructura básica del lenguaje de consultas estructurado, que es el SQL. Este lenguaje nos permitirá lo que será es acceder a datos en una base de datos relacional. Ahora aquí se analizará lo que es SQL. SQL es un lenguaje no de procedimiento utilizado para acceder a valores de campos y registros en tablas de base de datos relacionales, como mencioné. Este lenguaje contiene lo que es lenguaje de programación de procedimientos, y también se deberán analizar conceptos básicos acerca de esto. Primero, esto se define como un lenguaje donde pueden haber dependencias entre secuencias de comandos, pero no permite la comunicación entre diferentes líneas de código de programación de otros lenguajes, claro. Que con lo que son conceptos básicos, esto se define como que está estructurado, lo cual nos permite acceder a datos pero de forma estructurada. No permitirá acceder a un dato de forma bruta o buscar datos en únicos. ¿Por qué se le menciona por qué se usa la palabra lenguaje? Porque esto implica simplemente que es un lenguaje de programación pero para computadoras, como un lenguaje nuevo, como aprender en algún otro idioma. Este lenguaje también contiene, es un lenguaje que no es procedimensional. Eso quiere decir que solamente envía un solo comando, que puede enviar un solo comando, los cuales son denominados tipo naturaleza. SQL también tiene la capacidad de funcionar en un procedimiento limitado. Los orígenes de este lenguaje también fue desarrollado también por IBM, lo cual hizo que este lenguaje así se podría acceder a datos de una base de datos relacional. Este lenguaje fue creado por IBM mismo, lo cual vio la necesidad de cómo consultar los datos que tengan almacenados en una base de datos. ¿Qué nos permite SQL? SQL también sirve para diferentes bases de datos, pero específicamente no están estandarizados en todos los motores de las bases de datos, e incluso existen motores ya que se asemejan mucho a lo que es SQL, pero internamente y en su estructura son muy diferentes a este lenguaje. Básicamente ahora se analizará lo que son los fundamentos para SQL. Esta parte contiene lo que son los comandos de consulta. ¿Qué es un comando de consulta? Simplemente es de cómo se va a realizar nuestro código para poder consultar los datos de nuestra base de datos. Estos comandos de consulta contienen lo que son consultas básicas, consulta filtrada, consulta ordenada, consulta agregada, consulta de unión, consultas anidadas y consultas compuestas. La consulta básica es la construcción más simple que se podría hacer para recuperar los registros de una sola tabla. La consulta básica simplemente se la utiliza con un select y los demás códigos. Una consulta filtrada, esto es una consulta que se usa una cláusula where, en español significaría donde, que esto nos ayudaría para incluir o excluir registros específicos de nuestra tabla. Una consulta ordenada, como su nombre lo dice, es para obtener datos que mediante la cláusula order by nos ayudará a recuperar registros de la forma que nosotros le estamos especificando a que se nos visualice. La consulta agregada, en esta consulta se utiliza lo que es el group by, que esto permitirá agrupar registros en conjuntos, como en registros resumidos, y eso nos ayuda que no podamos visualizar datos repetidos. Una consulta de unión,
Eso nos permite devolver registros de varias tablas mediante lo que es el comando inner join, lo cual permitirá de cómo están relacionadas todas las tablas. Las podemos unir y podemos retornar todos los registros que contienen esas tablas relacionadas, ¿no? Consulta anidada. Esto permite, o también se la conoce como una subconsulta, que es una consulta que está dentro de otra consulta, como decir una consulta padre o una consulta llamante. Consulta compuesta. Esta consulta nos permitirá combinar varios resultados de consultas juntos. Más a menudo es lo que también aquí se utiliza lo que es la palabra onion. Mencionado lo antes de aquí, de los tipos de consultas, esas consultas no se van a poder ejecutar si no se conoce sobre cuáles son los comandos que se deben utilizar. Más adelante se mencionará lo que es el select, que es el comando básico para poder hacer todo este tipo de consultas. Pero existen también los comandos que son los que nos permitirán hacer cambios de datos en la base de datos. Estos comandos son los siguientes: son los insert, los update y los delete. Aquí me he confundido, vamos editando. Aquí es delete. Esto, el insert, simplemente en español sería insertar, y en SQL nos ayudaría a que este comando se utilizaría para insertar datos nuevos en una tabla específica de la base de datos. El update, que en español sería editar, modificar, actualizar, en la base de datos se lo utiliza para poder editar datos existentes en una tabla, actualizarlos, o si algún dato que hemos tenido esté atrasado con algún pago, con update se actualiza cualquier registro de nuestra tabla. Y el delete, que en español significaría eliminar. Esto sería, se define como que se usa para eliminar registros específicos de una tabla. Bien. Ahora se analizarán lo que son cómo podemos unir consultas, cómo se unen todas estas consultas. Primero analizaremos lo que es la combinación cruzada. ¿Qué nos permitirá esto? Esta combinación cruzada también se la conoce matemáticamente como un producto cartesiano. Una unión cruzada funciona registrando todos los datos en una tabla, almacenarlos en otra tabla, independientemente de los valores coincidentes. Una unión externa, en la cual nos permitirá devolver registros de dos tablas, como con una unión interna, incluidas las intersecciones de las dos tablas. Esta unión interna contiene tres tipos de uniones, que es la unión externa izquierda, unión externa derecha y la unión externa completa. Esta unión externa izquierda es la que define de que todos los registros de la tabla del lado izquierdo más la intersección son dos tablas, o como se lo denomina también, dos mesas. La unión externa derecha es la cual son todos los registros de la tabla lateral derecha más la intersección de las demás tablas. Y una unión externa completa. Esta intersección es la unión de todos los registros de las tablas lateral derecha o las que se encuentran en la izquierda, o viceversa, las que se encuentran en la izquierda y las que no están en la derecha. También tenemos aquí lo que son las consultas anidadas. Estas consultas se definen como una consulta que contiene otras subconsultas, o consultas contenidas en otras consultas. Esto nos permitirá acceder a datos mucho más en específico de
una infinidad de tablas, o dependiendo de la cantidad de tablas que tenga la base de datos. Consultas compuestas. En estas se pueden usar operadores de combinación para poder combinar dos consultas separadas en una sola consulta compuesta combinada. Las consultas deben tener los mismos tipos de datos para cada campo. Todos deben tener este mismo tipo de datos para que estén en la misma secuencia. Como se mencionó antes, lo que son los cambios de datos en una base de datos. Los cambios, ¿cómo se los pueden realizar? Simplemente se deben de usar los comandos insert, update, delete, son los que mencionaron antes, lo cual les van a ayudar a cómo entender las transacciones de una base de datos, cómo son que se efectúan. Simplemente son con esos tres comandos que son básicos pero muy importantes en lo que es SQL. Sí, ya, ahora en una base de datos relacional, como se menciona, una transacción le permite almacenar temporalmente los campos. Quiere decir que en un momento posterior pueda que se elija almacenar los cambios de forma permanente utilizando un comando que se llama commit. Y también podemos ver que se pueden realizar lo que son los cambios de metadatos de la base de datos. Los objetos de la base de datos, como las tablas, definen cómo se almacenan los datos en una base de datos. Por lo tanto, los objetos de la base de datos son conocidos como metadatos, que son los datos sobre los datos. Muy bien. Un pequeño resumen de todo. Primeramente, SQL fue la que es un lenguaje de programación estructurado. Lo que a primera vista sería de que al momento de nosotros realizar nuestra consulta, esto va a ser de forma estructurada, no va a ser de una consulta al azar. Hay que conocer conceptos básicos de todo esto, de por qué se le denomina lenguaje a lo que son los lenguajes de programación. Básicamente son porque es como aprender un lenguaje nuevo, son unas órdenes que nosotros le vamos a dar a la computadora. Como podemos ver, el origen de SQL viene directamente de lo que es IBM, lo cual inventó el lenguaje para poder acceder a datos únicos de sus propias bases de datos. Pero hasta ahora no se han podido estandarizar este lenguaje en todos los motores de base de datos. Incluso hay motores de base de datos que ya tienen su propia estructura en lo que es su lenguaje y cómo consultar sus datos, pero son muy similares a SQL. Esto quiere decir que SQL sería como el padre de todos los lenguajes de la base de datos. Estos tres comandos son los que más se usan en lo que es el manejo de datos. El insert, el update y el delete son los más usados para poder insertar, agregar o eliminar datos en nuestra base de datos. E incluso esto debe de estar validado para que al momento de insertar no se inserte cualquier tipo de información. Ahí podemos ver que existen muchos tipos de consultas. Cada consulta tiene su especifica su función, lo personalizó. También hay diferentes formas de unir las consultas, que son como unión externa, cruzada, consultas anidadas. En la externa podemos ver que tiene tres temas que son de externa izquierda, externa derecha. Y por último lo que se usa son las consultas anidadas, que simplemente es una consulta que dentro de esa consulta va a tener otra consulta, y esto es esa consulta que está dentro de la consulta se podría llamar padre, sería una subconsulta. También existen lo que son las consultas compuestas, se definen como dos consultas separadas en una consulta compuesta combinada.
Como se mencionó, los cambios, aquí se vuelve a mencionar lo que son los cambios de datos en una base de datos, cómo se hacen los cambios, con los mismos comandos. Y gracias a estos comandos entenderemos cómo funcionan las transacciones. No es algo de otro mundo las transacciones que realizamos día a día, como son las que realizar un pago, realizar alguna compra. Y vemos que, por ejemplo, cuando realizamos un pago con alguna tarjeta por internet, vemos que automáticamente se descuenta de nuestra cuenta. Y eso en ese problema se utilizaría lo que es un update, que es quitar dinero de otra base de datos. Y el cambio de metadatos es simplemente, como se menciona, los objetos de la base de datos, como las tablas, se define cómo se almacenan los datos en la base de datos. Por lo tanto, los objetos de la base de datos son conocidos como metadatos. Esto ha sido un pequeño resumen de todo lo que es SQL. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias.